¿Qué tal? Buenas noches. De los grandes desafíos de país y cómo la cultura de la integración puede ayudarnos a salir de ellos. De eso y más hablamos hoy, a las 8 en punto. Los salvadoreños somos solidarios, atrevámonos a creer y juntos derribemos imposibles. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestro invitado. Siempre es un verdadero placer tener aquí en 8 en punto a Alejandro Gutman. Él es el presidente de la Fundación Forever. Alejandro, bienvenido a 8 en punto. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un gusto y felicidades por el nuevo programa y por el nuevo horario, ¿no? Que me imagino que le habrá arreglado un poco la vida, ¿no? Ya, sí, definitivamente. No hay que madrugar a las 4:10 de la mañana. Hace una gran diferencia, definitivamente. Me imagino. Bueno, Alejandro, vamos a hablar acerca de los proyectos de la Fundación Forever, pero siendo alguien que está en contacto precisamente con la realidad nacional y con los problemas que tenemos de seguridad, no puedo dejar de tocar contigo algunos temas que pueden parecer tangenciales, pero de hecho influyen porque los problemas del país pasan también porque se resuelvan, ¿no crees tú?, en la manera en la que funciona nuestra esfera política. Sí, seguramente. Siempre hay una relación importante entre lo político. No se puede... de hecho, yo creo que si bien es infeliz que la salud, le diría, de la cívica, me salía la palabra, la salud cívica no sea la mejor y esté tan debilitada en cuanto a la confianza que los ciudadanos tienen, es aún peor que los ciudadanos no tengan ese interés en estos momentos por todo lo político y por todo lo público. Yo creo que si bien es grave que haya un cierto desinterés por los políticos, comprensible al fin porque no han estado a la altura de las expectativas ni mucho menos, es aún más grave que haya un cierto desinterés porque culturalmente dejamos nuestro lado político, no partidario, nuestro lado político en manos de los políticos. Y eso es grave porque para eso están las instituciones, las familias, los amigos, los ciudadanos, los vecindarios, las escuelas, las universidades, las empresas, las iglesias, para hablar de las cuestiones políticas. No necesariamente partidarias, pero no hay por qué excluirlas tampoco, ni mucho menos. Y yo creo que el latinoamericano, y en especial concretamente con el salvadoreño, un poco ha dejado culturalmente todo este bagaje fundamental en el desarrollo en el olvido, en la preocupación de cada uno, porque está demasiado preocupado por cada uno, esperando que papá Estado haga casi todo. Y papá Estado está muy débil, está muy deteriorado, está muy lastimado. Y a mí me parece que los salvadoreños dan señales permanentemente como para que los políticos tomaran esas rutas, pero que esas señales están un poco debilitadas. Y desgraciadamente, como los políticos andan en su propia burbuja y en su propia puja, en general muy alejada de la realidad nacional, que no sea lo partidario político, se torna muy difícil que se escuchen, que se vean desarrollos, que se vean gritos, que se escuchen gritos, que se vean resultados, que se vean... Entonces, definitivamente lo político tiene que estar relacionado. Nosotros necesitamos crear un Estado mucho más fuerte, con gente mucho más sensible. Pero es imposible que eso ocurra, Carlos, si no empiezan a ponerse los pantalones largos las instituciones de uno y otro ámbito. Digo, los que están en ámbitos de pobreza, donde vive el 60% de la población salvadoreña, y en el otro ámbito más privilegiado,
donde el flujo sociocultural que circula es más fuerte, más energizante, más fácil de vivir. Y hay que empezar a construir y abrir esas instituciones, tratar de saltear a los carceleros que tratan de mantener esas instituciones cerradas, porque en la medida que esas universidades, empresas, medios de comunicación, lo artístico, el entretenimiento, esté cerrado y la escuela esté cerrada. Mire, uno dice escuelas cerradas, claro que hay escuelas cerradas. Yo les puedo poner ejemplos, disculpe que lo voy llevando hacia un terreno, pero hace años atrás, nosotros cuando íbamos a tocar las puertas de las escuelas, nos las cerraban. Porque muchas veces las escuelas se convierten en feudos del director. No siempre. Hay excelentes directores en el país, los conozco algunos. Pero también hay muy malos directores que ante tanta, y voy a hacer una analogía con las cuestiones de seguridad, ante tanta desolación y desintegración, que usted sabe que para mí el gran problema de este país, ante tanto aislamiento, surge algo en el ser humano, en algunos seres humanos, por suerte, que les convierte esa situación en un poderío, los eleva, es como que sienten que son dueños y no pueden, no sé si no lo pueden controlar o les encanta esa situación de privilegio y convierten a esa escuela en un encierro y no promueven esos desarrollos. Esto es gravísimo y ocurre bastante más seguido de lo que la gente supone. Lo mismo ocurre cuando las comunidades están debilitadas y cuando no hay vecindarios en donde la gente quiere participar, no hay una gran cantidad de líderes, la gente cada vez tiene menos deseo de jugarse, de ir a pelear por lo público, porque se siente sola y aislada, porque hay que ser valiente también, y hay que tener una dedicación de tiempo y de lucha, energía. Y además hay otra cuestión que ocurre en las comunidades, que la mayoría de la gente no quiere destacarse, porque eso le significa un posible castigo, una posible detección que hay alguien que le vaya bien. Entonces, en lugar de destacarnos, si a usted le va bien, yo imagino el día que le dijeron vamos a cambiar de horario y voy a estar en otro programa, muy visto, muy importante también, bueno, de la mañana igual, ¿no? Pero con otro horario, se lo contó con mucha alegría a los suyos, como cada uno de los salvadoreños le cuenta las cosas buenas a los suyos. Bueno, muchas de las cosas de que le va bien en la escuela o le dieron un aumento en el trabajo, que no ocurre tan seguido, pero si así ocurriera, muchas de las buenas noticias no florecen. Y hay un nivel de gris para tratar de mimetizarme con el ambiente para no ser identificado. Básicamente no sobresalir y no convertirme en blanco. Usted lo dijo en pocas palabras y muy bien. Mi comunidad. Ahora, vamos a ir por partes porque hay muchas ideas interesantes en tu exposición inicial. Pero quisiera yo volver al punto de la parte de la esfera de lo político antes que abordemos a eso, porque para mí tiene muchísimas consecuencias. Es decir, al final, muchas de las políticas públicas se articulan o en la Asamblea Legislativa, aunque se las batee el gobierno de turno o no, pero se ponen a discusión. Y las otras políticas públicas son obviamente articuladas desde el gobierno y luego hay propuestas en las organizaciones no gubernamentales. Pero quiero ir primero a lo que acabamos de pasar. ¿Tú escuchaste de parte de los políticos en este país o candidatos a diputados propuestas que fueran más allá de solamente el ángulo coercitivo, represivo y el control de la inseguridad? Lo que he escuchado hace mucho tiempo, que vengo diciendo que las medidas de prevención que tratan de balancear las propuestas de unos y otros políticos en lo represivo son más un justificativo para acceder a recursos que exigen de alguna manera complementarse para no resultar hoy en el año 2018 tan brutal, porque si estuviéramos en los 70 estaría más justificado, pero hoy ya no se puede. Entonces hay que encontrarle una figura que sea más agradable al oído, pero que esas medidas no tienen un efecto de impacto transformador, es un efecto que produce una relativa tranquilidad
que algo se está haciendo. Entonces vienen los programas de prevención que uno puede darse cuenta simplemente si hiciera un repaso y si retrocediese, agarrara su agenda y dijera, el 15 de marzo del año 2017, ¿qué pasaba en el país? Entonces ir a los lugares y ver, mire, acá se gastaron X cantidad de cientos de miles o millones de dólares. ¿Cuál es el impacto, la transformación que ha habido, las salidas de pobreza que han habido en las instituciones, o en los jóvenes, o en los abuelos, o en los ciudadanos en general, los vecinos, o en las universidades, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son esos impactos? Y yo le aseguro, Carlos, que este es un trabajo, y además me encantaría que alguien lo realizara, no para para acusar por malicia, sino para que se dieran cuenta que desgraciadamente hay un atraso de decenas de años en la construcción social que se viene realizando y que está quebrada. Entonces, las propuestas de medidas de prevención que toman en general al joven, porque además pareciera que en las comunidades solo existen jóvenes, cuando existen abuelos, papás, mamás, maestros, etcétera, etcétera. Los jóvenes son una parte, un componente importante, pero el resto de la población, ¿qué? Pero volvemos a los jóvenes para ser más puntual, porque la mayoría de los... Y los programas toman al joven como un potencial delincuente. Yo le pregunto a usted, señora, señor, que tiene hijos, ¿y qué le parecería que a su hijo lo tomaran como un sospechoso de delinquir en el futuro? Y que la mejor manera de evitar eso es darle algún curso, alguna capacitación. O le damos una canchita. Claro que, ¿quién va a decir que está mal que un joven tome un curso de inglés, de informática, o de lo que sea, de alguna actividad cualquiera? Nadie puede decir eso. ¿Quién puede decir que hacer un huerto o hacer piletas de tilapia está mal, o que hacer una cancha de fútbol está mal? Nada de eso está mal. Sería tonto que dar unas becas, nada de eso está mal. Pero no tiene la suficiente fuerza como para transformar. Son cuestiones muy puntuales que de un 100%, esos recursos son multimillonarios, Carlos. No es que a alguien le sobró $10.000 y no se puede hacer nada. Estamos hablando de cientos y cientos de millones de dólares que suman miles de millones de dólares. Entonces, y estamos hablando de los recursos del Estado, de los recursos de las organizaciones internacionales y de los recursos de la sociedad, nacionales e internacionales, de los contribuyentes también, y de los recursos que no se utilizan en la sociedad y que están a disposición de la sociedad para ser utilizados. Cuando se tiene una comprensión de toda esta temática pequeña y reducida a lo económico o a algo muy puntual, los recursos que están a disposición para poder modificar esa situación son mínimos. Cuando uno amplía esa situación y va a las causas de por qué nos pasa esto, esto y esto, uno amplía también los recursos disponibles para transformar esa situación. Entonces ahí aparecen los medios de difusión que necesitamos vuelvan a tener la palabra de los jóvenes, la palabra de los abuelos, la palabra de los directores de escuela, de los maestros, de los vecinos, la palabra de los empleados que realizan actividades con esos jóvenes y cómo rompen prejuicios, la palabra de universitarios y de otros jóvenes que no conocían. Necesita los medios ocupar un rol distinto. Aparece el rol de las empresas teniendo una particular importancia, porque las empresas se van dando cuenta que la formación, que si son parte de la formación educativa del país, pero estamos hablando de un número importante, no de que haya uno que esté donando, el otro que esté... Con eso no vamos a hacer una gran diferencia. Si esto se instituyera como ley y si gran parte de las empresas salvadoreñas participaran de la formación educativa de los jóvenes, que se viene realizando desde hace mucho tiempo, empresas muy prestigiosas. Aquí usted acaba de presentar el programa, el Banco Agrícola, por ejemplo, y es una de ellas. Y así le podría, no debo hacer, sé que debo ser cuidadoso con la... No tengo problema. Bueno, pero hay un montón de empresas que por suerte vienen apoyando y contribuyendo, pero más que nada
abrieron sus cabezas, abrieron sus corazones y le han dado la oportunidad, no solo a esos jóvenes, a esas familias, sino ellos mismos a sus empleados, para que unos y otros se conozcan, se integren y sea un paso más realmente en su desarrollo. Ahora, si quedara ahí nomás, sería una visita al zoológico, que quedaría como una linda experiencia de 8 o 10 semanas, pero no, esto le abre la cabeza. Entonces usted está hablando medios y el rol que les ocupa, de conocerse, de expresarse, de escucharse, empezar a quererse, a tener otra simpatía, a romper las barreras de los prejuicios que no nos impiden ni siquiera sentarnos en una mesa. Usted tiene las empresas, tiene los medios, tiene las universidades. Se abrieron 13 universidades en el país. Estamos hablando 50 o 60% de las universidades que existen en el país, con un sistema de ingreso que reemplaza al típico sistema de becas por uno de continuidad académica masivo. Todavía estamos en un nivel así de pequeño porque los recursos son muy pequeños y hay 1.500 jóvenes. Es un número respetable. Muchos de ellos ya se están graduando en sus carreras de 3 y de 5 años como licenciado. Entonces usted empieza a ver todas esas instituciones, las escuelas que antes cerraban las puertas, hoy empezaron a ver que cientos de jóvenes transitan por esas calles ya en las universidades, que esos maestros que estaban de alguna manera sin fe, desesperanzados, en que da lo mismo enseñar la tabla del 8, del 9 o del 10, porque al final del día los jóvenes no tienen un futuro más que en el mercado informal. Entonces tampoco vale la pena romperse el alma, sienten algunos, porque hay que luchar con las condiciones de violencia, hay que luchar con el desinterés por ahí de los padres que no van o no pueden ir, hay que luchar con familias desintegradas, hay que luchar con la problemática de la educación en las escuelas públicas, en los institutos públicos. Hay que luchar contra un mundo que es totalmente desconocido, que es de las universidades y de las escuelas técnicas. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hacen? Se está reconvirtiendo las relaciones antinaturales, relaciones entre universidades y escuelas, que históricamente han sido antinaturales. Históricamente. Bueno, antinaturales estás diciendo que estaban desconectados, desconectados. ¿no? Okay. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos sí. Vamos a seguir hablando de este tema y cómo una sociedad dividida básicamente es una sociedad en la que peligra la mismísima democracia y la república. Ya volvemos. Bueno, el Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o en menos. Bueno, Alejandro, quiero irte llevando... ¿Me permite, Carlos? Claro. El Banco Promérica viene también haciendo los cursos de capacitación y han hecho este año un trabajo maravilloso, un agradecimiento para todos los empleados del banco que han hecho, pero un trabajo con los jóvenes excepcional. Así que también muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de los programas de prevención más a profundidad un poco más adelante, pero yo quiero preguntarte, porque sé que vos has estado, estoy hablando ya puro argentino, yo también, porque ya sé que tú estás... Yo un poco salvadoreño, usted un poco argentino. Porque yo sé que tú estás en las comunidades y has visto probablemente de primera mano qué pasa cuando la fuerza policial o el ejército entra a una comunidad y de repente sí se levanta 1, 2, 3 o quizá más delincuentes, pero ¿cómo queda la comunidad después de eso? Y lastimada, una vez más. Las comunidades, hace como 10 años que vengo diciendo esto, cada vez que ocurre un hecho delictivo fuerte, vienen los medios, se van y dejan un cráter, explotó una bomba. ¿Por qué? Porque lo ve el país entero. Están hablando de tu terruño. O sea, imagínense los salvadoreños si pasara algo en El Salvador importante como para que sean noticias en todo el mundo. Sentirían entre bronca, vergüenza, lo que le pasa a cualquier país cuando hay una noticia que avergüenza y mucho y sale en todo el mundo. Rabia, etcétera. Lo que pasa es que acá cotidianamente las comunidades tienen hechos muy fuertes, de muchas muertes, y hay que salir a lucharla en el otro ámbito, en la empresa, en la calle,
en la universidad, en donde sea. Y a uno le cuesta estar orgulloso porque tampoco lo puede decir. O sea, ¿quién es capaz de decir eso cuando a la mañana salió que otra vez en el terreno, este o aquel, queda estigmatizado y es una gotita tras otra gotita, y eso va para uno y para otro que le va calando. Claro, el que está afuera dice, uy, ahí no vayas, y el que está viviendo ahí dice, uy, mi comunidad está vista como que es el infierno, no sé. Exactamente. Es muy difícil vivir así. Yo digo que hay 3 círculos de violencia social. La intracomunitaria, la que sucede dentro de la comunidad. ¿Esa cuál es? Vamos por parte. La que tiene que vivir cada ciudadano dentro de la comunidad esquivando pandilleros. Clarita, ¿no? La violencia interna. El siguiente círculo, el intercomunitario. La violencia intercomunitaria. Cuando uno sale de su lugar y va a otra comunidad. Tiene que pasar a otra comunidad. Peligroso. Peligroso. Arriesga su vida en general. Todos lo saben. No estoy contando nada nuevo. Yo he solo definido por ahí observación. Dentro de la observación he definido algunas cosas. Y el tercer círculo... Antes de que vayamos ahí. Sí. Ahora, ¿ese peligro es para todos los miembros de la comunidad o solo para los que son jóvenes? Porque para todos los miembros, pero sobre todo para los jóvenes, que son más un objetivo de las pandillas. Pero es para todos. Pero más, porque hay distintas clases de violencia, obviamente. Una que tiene que ver con la vida. La vida en juego está más a riesgo por parte de los jóvenes cuando van de un lugar al otro, porque siempre está el hecho, vos de dónde sos, de dónde venís, no será de la contraria. Entonces, es más para... No está excluido lo otro, no está excluido. El tercer círculo. Y el tercer círculo es uno que condiciona mucho las otras violencias, que es aquel que se da, que está invisibilizado, no reconocido dentro de una buena parte de la sociedad, y que es el que llevan adelante las instituciones que cierran la posibilidad, el acceso a que los que viven en las comunidades, cuyos pobladores, ciudadanos, en el 90-95% de los casos son gente decente que sale a trabajar o que sale a donde salga porque tiene que hacer algo. Cada vez la gente sale menos. Si no tiene una real necesidad de salir, casi ni saldría. Entonces, cuando las universidades están cerradas, cuando las empresas están cerradas, cuando los lugares de entretenimiento están cerrados, cuando ir a cualquier lado está cerrado, ¿para qué los de acá van a salir y los de acá van a entrar? En la medida que esto no ocurra y que se reconozca, que se le dé entidad a la violencia que ocasionan las instituciones y los medios también, de no abrir sus espacios con la mejor buena voluntad, con las mejores intenciones, de enamorarse de su otro pueblo, se genera una condición de violencia muy grande. Cuando usted en los hospitales, el servicio, hospitales u otra clase de profesionales, los servicios son tan malos, en líneas generales, porque hay magníficos médicos, claro, pero son tan malos, la gente no va, porque dice, ¿para qué voy a...? Eso es violencia. Cualquiera de nosotros, los que tenemos un poquito más de posibilidad de vivir un poco mejor, si llega a ir a un sanatorio y lo hacen esperar 1, 2, 3 horas con dolor, yo estoy en estos momentos, estoy pasando una piedra de los riñones. Por ejemplo, en este preciso instante, tiré 2 piedritas antes de venir. Por suerte no tengo tanto dolor. En general da mucho dolor, pero le quiero poner este ejemplo. Si yo estuviera doblado en 2, como en otras ocasiones
Pues es un dolor tremendo, la gente que pasa piedra sabe de qué estoy hablando. Por suerte a mí me hicieron un tratamiento hace 2 semanas. ¿Te las pulverizaron? No la llegaron a pulverizar y hoy cayeron 2, hace 2 semanas. Así que no sé si otra vez van a hacer o me van a hacer una operación. Okay. Pero normalmente es un dolor tremendo. Si usted va al hospital en esa condición y lo hacen esperar 15 minutos, es capaz de agarrar un florero y tirarlo por el aire. No es porque sea un loco, un psicópata, un inadaptado social. Es porque el dolor muchas veces es tan intenso que lo hace hacer, todo aquel que sufra dolor intenso sabe de lo que le estoy hablando. Es una agresión por inacción, digamos, por inefectividad. Es porque se siente tan mal, tan impotente, y si lo dejan esperando 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas a los gritos y le pasan, cuando lo atienden 5 minutos y le dan, tomate el famoso remedio que hay acá, que nunca me acuerdo el nombre, acetaminofén. Bueno, burro nomás para incorporar el nombre. Entonces, la premisa de tu idea es básicamente que cuando las universidades no están abiertas para actividades culturales o deportivas o para las escuelas, para que la gente... los jóvenes a estudiar. Si las universidades no permiten ese acceso, no cambian como han cambiado. 13 universidades del país han cambiado el acceso. Eso es maravilloso. Pero por cambiar el acceso, decís tú, por ejemplo, dan oportunidades de becas o han bajado las tarifas para algún tipo de estudiante con menos capacidad económica. Le cuento, Carlos, los jóvenes que entran a las universidades tienen que hacer un proceso formativo de 1 año y realizar 11 actividades. O sea, tienen que trabajar muy duro para ingresar. Y las universidades ahora se acercan a las escuelas, se acercan a las comunidades y viceversa. Ahora, estás hablando de esas comunidades que desde los medios o de repente la gente de afuera las mira como comunidades tomadas por pandillas. Estás hablando de ellas, ¿no? Sí, en la mayoría o muchas de ellas, no diría que todas, pero muchas de ellas, la verdad que para entrar hay que pedir permiso. Sí, eso el que diga que no está... Tiene una burbuja. Sí, no es correcto decir que no porque esa es la realidad. Entonces... hoy me preguntaba justamente una periodista, me dice, pero Alejandro, ¿cómo hace la gente? ¿Usted qué hace para que la gente salga? Porque me imagino que debe tener mucho miedo. Claro que tiene mucho miedo. Todos los días nosotros recibimos mensajes y tratamos de solucionar algunas posibilidades, cambio de ruta, a veces cambio de universidad, problemas que tienen los padres que no quieren ya que los hijos, por eso los padres están apuntalando permanentemente. Hay un deseo, hay un esfuerzo por superarse y que tienen que pasar estas circunstancias patéticas en la vida de un joven o de cualquier ser humano. Entonces, cuando usted encuentra todos estos lugares cerrados encima, el ciudadano es capaz, en su lucha por su desarrollo, porque esa es la verdadera dignidad. Si uno puede luchar por su desarrollo, eso es vivir con dignidad. Mire, yo no sé cuánto dinero va a poner al final de su vida, o cuánto va a tener, pero el solo saber que está luchando por un desarrollo y por que sea alcanzable, no un sueño utópico, que está bien si lo quiere vivir así, pero algo que... Eso ya es vivir con dignidad. Entonces, cuando se van dando condiciones, no el de la beca aislada que se lo da al que se saca, al chico que se saca el 9 o el 10 y los otros 39 del aula seguirán la historia de sus padres que por generaciones no saben ni lo que significa muchas veces la universidad. Cuando abrís oportunidades generás esperanza, es lo que me estás diciendo. Generás compromiso, esperanza, descubrimiento del mundo, de otros mundos, pero no solo para ese joven, para esa familia, para esa escuela, para esa comunidad, también para el otro lado. Porque esa universidad empieza a formar jóvenes mucho más cercanos que van a aportar un conocimiento mucho más cercano a la realidad del país. Porque debe haber una transformación también en esos profesores y debe haber una transformación también en esos compañeros. Y para ti esa esperanza que se genera con la apertura de oportunidades es un desincentivo para incorporarse a pandillas. Por supuesto. El desarrollo trae como una de las consecuencias del desarrollo es lo que erróneamente consideran la prevención, los programas a disposición que pone a disposición o el Estado, los políticos o las organizaciones internacionales. Es una de las consecuencias, si se quiere. Claro que va a decir, los pandilleros no llegan a ser pandilleros porque un día se golpearon la cabeza y dijeron, uy, hoy quiero agarrar un arma.
pandilleros llegan a esa circunstancia en la gran mayoría de los casos. Yo no soy un experto, quiero aclarar, en la pandilla, pero digamos, después de 15 años, algo mínimamente puedo interpretar. Los pandilleros llegan por una desintegración tremenda, que estar en ese grupo los acuerpa, los hace sentir mejor, igual al otro, mal o bien, pero igual al otro, que alguien los está acompañando. Hay mucho, por eso estamos hablando de que las instituciones muchas veces están aisladas, por eso hablábamos de esas escuelas con los maestros muchas veces desinteresados, golpeados, desilusionados, que no ponen todo. Ahora cada vez que ven esto reactiva totalmente las escuelas, a los maestros, a los padres. La relación familiar empieza a desarrollarse de otra manera. Ese papá, esa mamá, empieza a tener una conexión distinta con ese hijo, al que a lo mejor no le tenía mucha esperanza, mucha fe. Si uno escucha los testimonios, Carlos, de los chicos, que jamás se imaginaron. Yo podría dar un caso extremo. No me gustan los casos extremos, porque yo voy más por los comunes. No me gusta. Pero hoy voy a darle un caso extremo, si me permite. El otro día se acerca un joven y me dice, mire, yo vivía en las calles. ¿Usted se acuerda? A mí me dice, no, la verdad no me acuerdo. Sinceramente, yo tengo mala memoria, no me acuerdo. Yo hace un año le pedí una beca. No, la verdad no me acuerdo. Bueno, hice el proceso formativo y hoy estoy en primer año de la universidad feliz, estoy haciendo un proyecto de integración con unos jóvenes, bueno, todo. Yo vivía en las calles, yo era drogadicto. O sea, y me empezó a contar, yo estaba desquiciado. ¿Usted cree que ese muchacho se salva porque le dieron una beca? Se salva porque hay un montón de cosas, de esfuerzos personales, institucionales, personales, que acompañan todo esto. Porque si usted... En el caso de este chico, por ejemplo, ¿cuáles son esos factores que lo acompañan? Porque no solo es la beca, dices, ¿qué más lo ha acompañado? Y tiene que haber una universidad que reciba. Por eso la diferencia entre inclusión e integración. No es igual hablar de inclusión e integración. Cuando usted está... La inclusión viene de arriba hacia abajo, el Estado en general dice, vamos a incluir, muy bien, tienen derecho ellos a participar del sistema de salud. Pero el sistema de salud no está preparado para recibir a doña María de buen grado. Le da 5 minutos, doña María tiene una pleitesía tremenda con el médico, no le pregunta, no sabe cómo es el tema de salud y va. Está mejor que antes que no iba, pero la realidad es que no la van a curar. Esa es la gran realidad. Esa es inclusión. Integración es que cuando va a la universidad sea recibida esa persona con amor, que no es para destruirla, no es para eliminarla, no es para que le regale el 7, el 8 o el 9, porque eso es impensado, pero es para colaborar, para acompañar el proceso educativo. Y ahí participan maestros, rectores, administrativos, compañeros de clase, otros compañeros que vienen o sea, los padres, es todo un acompañamiento que si no es imposible, por eso la integración les cuesta tanto entenderla, porque ni siquiera le tienen un gran respeto, pero no la terminan de entender. Yo digo, la mejor manera es venir. El domingo, mire, vamos a hacer una convocatoria en Soyapango a las 9 de la mañana. Ya nos confirmaron, por suerte, que muchos políticos van a venir. Que escuchen los testimonios de esos jóvenes, de esos abuelos, de esos maestros, de esos directores, de esos vecinos, de esos empleados de las empresas. Porque es la mejor manera que pueden. Esos testimonios enamoran. El país se está perdiendo de algo maravilloso, que es que se conozcan y enamorarse, conocer a su propia gente. Cuando las empresas terminan de hacer esos cursos de capacitación después de 8 o 10, miren nada más, 8 o 10 semanas, terminan llorando siempre. Hace años y años que se viene haciendo esto, no es que les digo, mire, vamos a intentar hacer esto. Promérica, esto se lo puede preguntar a la gente. Promérica y las escuelas, alumnos de las escuelas, los dos polos más lejanos quizás en la sociedad salvadoreña, se juntan por 8 o 10 semanas y terminan llorando. De emoción, de cariño. Son sus hijos. Yo esto lo sé como que estoy hablando con usted,
para mí es una realidad inequívoca. Ahora, brevemente, porque tengo que ir a la pausa, Alejandro, pero en el caso, por ejemplo, de estos 8 o 10 semanas que tuviste que se juntaron Banco Promérica con estos estudiantes, ¿qué tipo de actividades y qué tipo de programa fue exactamente? Okay. Para que la gente, digamos, lo aterricemos. Perfecto. Es una de las 11 actividades que deben realizar los jóvenes. Se tiene que sacar 7 en la escuela, que es una nota absolutamente asequible. Tienen que ir a los cursos de capacitación de las empresas. En las empresas, puntualmente, lo que van durante 8 a 10 semanas, o los lunes, los martes, cualquier día de semana, o los sábados. Entonces van 3 a 4 horas. Y los chicos trabajan, participan de las actividades que tienen, van de grupos de A12 y participan en la gente que tiene, qué sé yo, uno está en contaduría, el otro está en otro departamento, digo en los bancos, ¿no? Yo no conozco muy bien cuáles son los departamentos de los bancos, esto me hace acordar un... O sea, de repente alguien va a finanzas, a contaduría, otros van a las cajas, otros de repente le hacen sombra a algún subgerente, etcétera, eso. Exactamente. Y ahí no es que los tienen mirando, no, los tienen participando. ¿Me entiende? Entonces, así en cada una de las empresas que participan. Por eso, en la formación educativa de los jóvenes, las empresas descubren el valor que tienen para la sociedad. Si dieran el 40 o 50 de los recursos que destinan a la responsabilidad social empresarial, que yo hace muchos años que desgraciadamente digo que es un engaño, que está mal diseñado. No, olvídese del engaño, está mal diseñado. Vamos a ser generosos, está mal diseñado. Que podría dar con 40-50% que se redireccionaran esos recursos hacia el fomento, la promoción de la integración en actividades como esta, de pasantía de jóvenes, de aporte económico un poco para las becas, de estar con sus empleados en las comunidades y viceversa. O sea, hay una cantidad de cosas que no cuesta una barbaridad. Estamos hablando de cosas que se vienen realizando y que cualquier empresa puede hacerlo y que necesitamos que cada empresa del país lo haga. Okay. Entonces no estamos hablando de utopías. Tengo que ir a la pausa, Alejandro. Cuando regresemos vamos a hablar también acerca de los planes del gobierno y por qué no han logrado pacificar este país, a tu juicio. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 Puntos. Bueno, Alejandro, ya nos dice una primera exposición de repente de cómo es que funciona esto de los programas de la integración. Ahora lo que quiero preguntarte, porque mucha gente lo querrá saber de tu boca y de acuerdo a tu juicio, por qué el programa, por ejemplo, El Salvador Seguro de esta presidencia, Sánchez Serén, que tiene creo que más de 60 o 70 objetivos, ¿no? o lineamientos, ¿por qué no ha funcionado entonces en pacificar este país después de 4 años o casi 4 años? Yo, Carlos, siempre digo que una parte me quiero excusar de la respuesta que yo desconozco, que es la parte represión. Como yo no me formé, no tengo educación en inteligencia militar, no tengo formación de ejército, de policía, es más, nunca empuñé un arma en mi vida, poco creo que podría aportarle en mis opiniones a la cuestión represiva. Creo que en el otro aspecto sí tengo... En la parte de prevención. No en la parte de prevención, como usted ya sabe, yo no creo en la prevención. No creo para nada. Porque esos programas no tienen ninguna fuerza. Ventilan, es un abaniquito. Y eso es lo que quiero que nos expliques. ¿Por qué esa parte de prevención de este plan no funciona? Bueno, a tu juicio. Funciona. Voy a tratar de ser lo más simple posible. Okay. Primero que entender y comprender la dinámica de esta violencia que estábamos hablando, hay que reconocer que hay que cambiar muchas cosas. Lo más simple es crear medidas nos vamos de la complejidad que significa el desarrollo, porque son causas estructurales las que estamos combatiendo nosotros con la integración. Y eso es lo que queremos, que sea un proyecto de país de integración de país, perdón. A medida de prevención nos fuimos de una punta a la otra. Este es simple. ¿Qué necesitas? Un vaso de agua. Aquí está el vaso de agua. ¿Queremos sofisticarlo un poco? Vamos a ponerle un apoyavasos. ¿Te gusta algo más? Vamos a traer un cafecito. Nos fuimos de una punta a la otra. Es cómodo para el que está en una situación de poder, es lo más cómodo que hay. Es puntual. Hoy se hace un
un trabajo de marketing maravilloso. Caemos todos en la confusión populista de lo que significa y de los logros que estamos haciendo y de esto y de lo otro. Hay una avalancha de cuestiones de marketing y de gente de relaciones públicas y etcétera, etcétera, que confunde, nos confunde a todos. Es la confusión populista, de la cual es muy difícil salirse. Para colmo, al no haber intelectuales comprometidos con la transformación de la realidad nacional, agrava aún más la situación. Porque la gente que debería estar, que ha estudiado, que es observadora de la realidad, que tiene todavía esa sensibilidad, ese amor por el conocimiento, pero transformador, para mejorar las condiciones de vida de los suyos, ha cedido, se está ocultando. Y sus intereses están focalizados en servir a quienes los contraten. Entonces, al no haber un faro, caemos todos en la posibilidad de permitir espacios a que estos programas de prevención encuentren un caldo de cultivo maravilloso en la sociedad. Como no hay muchos expertos, las organizaciones internacionales deberían ser un poco el balance de todo esto, tratando de generar esa transformación real. Porque atención, que las organizaciones internacionales con los cientos de millones de dólares que aportan cada año, no es que le dicen al gobierno, tome, haga lo que usted considere porque el país es suyo. No, también tiene sus propios intereses la organización internacional. Entonces es un ida y vuelta. ¿Qué pasa? La organización internacional está más preocupada por la cuestión burocrática contable, que no haya ningún dólar que esté faltando. Por eso es muy raro, y no creo que ocurra, que en las organizaciones internacionales a alguien se le vaya un peso. No creo, nunca dije eso. Lo que hay es una enorme responsabilidad, cada día mayor, de que este país esté en las condiciones que está. Porque no han sabido con los programas que están brindando, y ellos lo saben muy bien, que no impactan. Ok, entonces lo que te voy entendiendo básicamente es que los programas gubernamentales y los ONGs básicamente le están arrojando dinero al problema, pero el problema no se soluciona porque estás tratando de combatir de repente los síntomas, pero no realmente la causa del síntoma. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Básicamente, exactamente. Como no se conoce, usted no puede transformar lo que no conoce. Ellos no conocen. Escriben muchos libros, pero no conocen la realidad. No saben ni siquiera lo que significa verdaderamente la pobreza. Hay que estar allí y hay que descubrir otro montón de factores que coadyuvan a que esa pobreza se manifieste y que esa violencia en parte sea protagonista de la realidad de este país. Hay que desenmascarar los otros carceleros que mantienen algunas instituciones en el encierro. Los carceleros están en todos lados, en todas las instituciones, en todos lados. No es que los carceleros mantienen cerrados los lugares, son como feudos propios. El privilegio, la comodidad, lo que sea. Nadie quiere que lo saquen de eso. Esos son los carceleros. A veces no son los dueños de las empresas, a veces no son los rectores de las universidades, a veces no son los dueños de los canales. Puede ser cualquiera que esté ahí y que tapona todo. A veces existe la mejor buena disposición de mucha gente y hay de un ámbito del otro y de puestos de acá o de puestos de acá que están taponando en beneficio personal que no pueda aflorar lo mejor de esa institución, por ejemplo. Ahora, ya me dijiste entonces que básicamente no funcionan los programas de prevención en parte porque no entienden el problema. No tienen fuerza. Los programas de prevención, Carlos, son puntuales. No se mantienen ni siquiera... Uno los puede atacar mirarlos desde cualquier punto de vista. Pero vamos a ir al tiempo. Dame un ejemplo de un programa de prevención para ponerle esto, digamos... Bueno, le hablo de lo más común: tilapia, huerto, canchita, pintamos una escuela, curso de informática, curso de inglés,
contra la prevención de la violencia en el sector. Cursitos, no se arma un rompecabezas de desarrollo así. ¿Por qué? Porque estos son esfuerzos aislados, dispersos. Porque ¿Por qué? Cuando usted aprende algo, luego, ¿qué hace con ese algo? Si no lo ejercita, músculo que no se ejercita, se atrofia. Bueno, esto es más o menos igual. No puede pensar que eso va a sacar a alguien. Claro, de un 100%, a lo mejor un 10% puede aprovechar ese curso de inglés para decirle algo. Y cuando ahora se están sofisticando porque están entendiendo que no va y que además lo están empezando a criticar fuerte, entonces ponen otra actividad, suman otra y suman otra, pero no hay un camino de desarrollo, un proyecto real que lo lleve a ese desarrollo. No lo entienden porque la integración no la entienden, no la comprenden, se va de su cabeza, no lo han vivido, no han crecido y no se han formado y están más cómodos en hacer esto que lo otro, que es un despelote, que exige muchísimo más. No sé si en recursos, no creo, porque los recursos que ellos utilizan, estoy seguro, convencido de lo que le estoy diciendo, que podría impactar 10 veces más de lo que impactan hoy en día. Ahora, parte del dinero, por ejemplo, del impuesto a la telefonía se está yendo para eso. Me está diciendo que básicamente se le está echando dinero al problema y el problema no se soluciona porque está mal diseñado. Ni que inviertan 100 veces más van a poder impactar y transformar las condiciones de vida de la gente que vive así. Y no van a poder cortar las situaciones. ¿Usted cree que acabando con los pandilleros se acaba la violencia en este país? Por favor, claro que debemos terminar con las cuestiones de pandilleros. Ojalá no tengamos esta situación de violencia tan difícil donde a mí me toca más de una vez tener que ir a darle el pésame a los padres, a la familia. ¿Sabe qué? Se le cae la cara, se le cae el corazón. No sé por qué, pero me pongo en la piel de ese papá, de esa mamá que acaba de perder a un chico de 15 años. ¿Cómo puede hacer? ¿Qué fuerza hay que tener en la vida? Yo perdí a un hijo. ¿Cómo puede ser que tenga tanta fuerza para salir adelante alguien que le mataron los hijos? Yo no encuentro esa respuesta, no sé si en la fe, en donde sea. Esta realidad, supongamos que se mejore, Dios quiera que se mejore. Ojalá se empezara a tratar el tema mucho mejor, ojalá hubiera más diálogo. Hay camino, yo incluso en algunas notas que he dado en el Faro, alguno que quiera mirar, hay camino, di alguna sugerencia. Lo que pasa que acá cuando hablo de estos temas, es un tema que no está madura todavía. Se podría preparar esa con madurez. Digo, hace muchos años hay que dialogar. Esto no significa que le vas a bajar la pena, que hay muchas maneras. Yo di una. Pensemos, los pandilleros están jugados en su vida, ya saben a lo que van, pero tienen familias y quieren lo mejor. Ellos no quieren que sus hijos sean pandilleros. Yo nunca conocí en estos 15 años un pandillero que diga, yo quiero que mi hijo sea pandillero. No conocí nunca. ¿Cuál es ese camino entonces del que tú ya le hablaste a los colegas del Faro? Yo lo que decía es, intentemos llegarle por el lado de las familias, a ver si podemos trabajar juntos para tranquilizar en serio toda esta situación. Empecemos por dialogar un poco sobre esos temas. No hay manera de pensar que esto salió por generación espontánea. Si todos saben más o menos por qué y cómo se han venido dando las cosas. Hubo una época de violencia tremenda de 10 años de guerra, ahora estamos viviendo la violencia de la pandilla y mañana están haciendo un país, realmente, Carlos, tremendamente difícil. Están haciendo un país que es absolutamente inmune a la realidad. Es cada vez más el sálvese con quien pueda. Y eso es un país violento. El desinterés que existe cada vez mayor es un país violentísimo. Es aún más grave, me parece, que la violencia que se vive hoy. El país que están haciendo es un país que, atención, con mucho cuidado, porque se viene violencia distinta, que es el ser humano está creciendo inmune a la realidad que lo circunda. No le importa ya más nada. Ante tanta situación, frustración,
de ir al hospital y que no hay reacción, va a los políticos y no tiene reacción, va a la universidad y le cierran las puertas, va a la escuela y no tiene muchas ganas de aprender, no están... O sea, hay un montón de situaciones. Va a la empresa y le dicen de dónde son, no tenés ni chance, no te capacitaste, no, esto, no lo otro. Seguimos pensando, le vamos a dar a este un curso para que salga de acá, de escuelas técnicas. Hay que pensar en que la gente pueda salir de la pobreza. No le demos, no solamente eduquemos a alguien para que vaya a ganar los 300, 400 dólares. Pensemos un poquito más y podemos, este país lo está demostrando hace muchos años, que hay una manera de pensar distinto. Después vienen aquellos, muchos intelectuales, Carlos, que dicen, ¿para qué estamos educando a los jóvenes en la universidad si no hay trabajo? Pero señores, si hay miles y miles de salvadoreños que están estudiando, que se están formando con otra intelectualidad, con otra sociabilidad, con otra... formando a los compañeros, a sus profesores, eso ya de por sí eleva el nivel de convivencia, el nivel de la condición humana. Otros dicen, no tienen que ir a la universidad, tantos chicos, etcétera, etcétera, porque ¿para qué si no van a conseguir trabajo? Yo me pregunto, a ver si esos papás que dicen eso por televisión, le dicen lo mismo a sus hijos. No estudie, que total no va a conseguir trabajo. Eso no lo dice. Pero yo soy diferente, entonces yo sí que puedo decírselo, pero el otro que como vive allá, que no se lo diga. ¿No? Todas estas cosas, Carlos, son difíciles de entender, pero en la medida que uno empieza a ir, que tiene la voluntad de acercarse y de querer abrir la cabeza, después se aprende en 2 minutos. Pero no podemos. Yo el otro día hice una presentación en Apple. Yo debo haber sido la persona más burra entrando de tecnología cero. Entrando a Apple, y me dicen, háganos una presentación en 10 slides, en 10 diapositivas, más antiguo eso, en 10, no sé cómo se traduce slides, en láminas, como en 10 láminas, ¿no? ¿Cómo le voy a explicar la integración de proyecto de país en 10 láminas? No tengo la capacidad, no se puede explicar. Si no tiene la voluntad real, claro, ellos saben tanto de esto como yo sé de tecnología. Estamos en 2 polos opuestos. Pero si yo tengo una decisión personal que no me interesa saber mucho de tecnología. Y yo puedo vivir y convivir con esa situación. No tengo ningún problema para hacerlo. No me arrepiento, es una elección de vida. Ahora, los demás deberían tener, porque esto es un corte transversal a toda la sociedad, deberían tener un compromiso por aprender de qué se trata esta integración, porque les compete a todos. Tengo que ir a la pausa. Alejandro, cuando regresemos vamos a tratar de aterrizar lo más posible y explicarle a la gente qué es la integración. Ya tocaste tú, digamos, 2 factores o 2 elementos. Uno era la cooperación de las empresas para capacitar a los jóvenes y la otra es la universidad que básicamente le ha dado los cursos remediales a los muchachos para que se puedan nivelar de tal manera que tengan una mejor oportunidad de poder entrar a la universidad. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 Puntos. Entonces, Alejandro, para que aterricemos entonces esto de la integración, ¿verdad? En una idea sencilla, lo vamos a explicar a la gente ahorita y lo hablamos en la pausa, ¿no? La integración no es como una dieta, digamos, cuando alguien quiere bajar de peso, que tomás la dieta, bajas de peso, pero si no cambias de estilo de vida, obviamente volvés a subir de peso. La integración es así, no tiene que ser un esfuerzo sostenible de tal manera de que se vaya pacificando el país. Ahora, explicaba vos hace unos minutos que esto tiene que ver, por ejemplo, en juntar los estudiantes con las compañías para que se puedan capacitar, ¿verdad? Pero tiene que ver también con las universidades que dan cursos remediales para que los que salieron de escuelas públicas y deficientemente tengan la oportunidad de poder entrar a la universidad. Eso es parte. ¿Qué más es la integración? Es todo. Mire, el otro día, Carlos, hicimos un dibujito, creo que lo explica más o menos. Acá está el ámbito que más o menos funciona bien. Acá están las comunidades empobrecidas que tienen dificultades, que donde el flujo de este sociocultural que siempre hablo está debilitado. Hay una desintegración que es casi un vacío. Entonces la sociedad elige armar puentes colgantes. Y en el agua tira unos salvavidas.
y se tiran los que saben nadar. Los que mejor nadan se salvan. En el puente colgante pasan de a uno. Entonces los mejorcitos se pueden ir ubicando. Algunos mejorcitos dicen, se golpean el pecho y dicen, porque yo, si pude, todos los demás pueden y son así, etc. Eso es lo que Pablo Freire hablaba, pedagogo extraordinario brasileño, que hablaba de que a veces los más sufridos se convierten en los más difíciles, por no decir otra mala palabra, de su propia gente. Claro que han hecho esfuerzos y hay que reconocérselo, y muy meritorio, por cierto. Pero en lugar de hacer esos puentes colgantes y esos salvavidas para que todo siga igual, y todo siga igual, construyamos puentes como Dios manda, para que los que están acá transiten a esta comunidad y los que están aquí entren. Entonces, existe ese ida y vuelta entre las instituciones y entre la gente para que se conozca. Cuando se empieza a abrir todo eso, cuando un medio de difusión, mire, hoy estuve con Óscar, el gerente, Óscar, que Madrid, que es un nombre... El gerente de noticias de Teleprensa. Y Óscar me dice, Alejandro, vamos a proponer unos programas y ya vamos a hacer un programa con alumnos, abuelos y un director. Eso es. Cuando en lugar de solamente ir a las comunidades para contar que el asesinato, contemos, escuchemos, no en una encuesta, no en una de esas entrevistas que están para justificar, tomamos en cuenta la opinión del público, sino realmente para contar la misma historia desde su lugar que cuenta un político, gozar de ese espacio, de ese tiempo que tiene un político, entonces ahí estamos haciendo integración, porque le permite al otro romperse sus prejuicios y actuar distinto en su ámbito también, porque permite a una ida y vuelta permanente, porque permite construir caminos, puentes que no estaban, porque permite construir dignidad, porque permite construir ilusión, porque uno se ve identificado ante la problemática, porque uno no se siente tan solo, porque uno se siente respetado. Eso es empezar a construir cada uno desde su lugar. Si cada medio le diera por cada político un ciudadano, tendría más rating y el pueblo se enamoraría muchísimo más. Solo hay que saber entrevistar, solo hay que sacar lo mejor de esa persona. A lo mejor alguno le va a hablar muy lindo y otro no le va a hablar tan lindo, pero va a tener mucho significado que contarle, mucha carga de vida, mucho conocimiento de vida que hoy no es valorizado. Medios, empresas, nadie queda fuera. Las organizaciones internacionales, los políticos, la mejor opción y manifestación política que puede existir es la integración. Porque usted arrincona al político que no desea y lo guía hacia las soluciones que debe llevar a cabo para construir conjuntamente lo que está necesitando el país para desarrollarse. Alejandro, se me está acabando el tiempo. Tengo 3 minutos, pero quiero que me expliques qué es lo que va a pasar este domingo, dónde, cuándo, cómo, etcétera. El domingo en Santa Eduviges, Soyapango, esperamos una convocatoria de alrededor de entre 5 y 7 mil personas que vienen de distintos lugares del país, que cada uno de esos jóvenes y padres y vecinos se paga maestro, se paga su boleto. Vienen de lugares recónditos muchas veces. ¿Y de qué van a hablar ahí? Y van a hablar los alumnos, los abuelos, los vecinos, los maestros, directores, empleados de empresa. Van a venir, ya han confirmado varios políticos, por suerte. Queremos que escuchen. Queremos que estamos en esta etapa de institucionalización muy necesaria para sostener esto. Nos van a quedar 3.500 jóvenes el año que viene sin poder hacer el proceso formativo y sin entrar a las universidades. Esto significa familias, 3.500 padres o más, o 7.000 cuando está la familia con 2 y con sus hijos. Escuelas que no van a poder participar. Necesitamos alrededor de $3 millones, pero esto es un paso más. Lo que necesitamos es realmente institucionalizar. Si esto no da tanto resultado, que yo creo que alguno va a dar, iremos a caminar con los ciudadanos que tanto cariño están demostrando ante esta integración, iremos a caminar ante la Asamblea y le pediremos a los 84 diputados, muchos de ellos nuevos, que nos atiendan,
que entiendan, que comprendan de qué se trata. Iremos a lo mejor a las organizaciones internacionales para hacer lo mismo. Ahora, ¿de qué horas a qué hora será esto? Es a las 9 de la mañana en Santa Eduviges. Invitamos a todos, los necesitamos. Participar es absolutamente fundamental en esto. Venimos llenando cada lugar y yo creo también en muchos políticos. En general no creo en los políticos, pero creo sí que hay muchos políticos que todavía tienen ganas de cambiar las cosas, y aunque a lo mejor desde lo partidario pareciera que están totalmente ajenos a los destinos del país, hay muchos que por lo menos tienen ganas de hacer las cosas bien. Esperemos que así ocurra. Vamos a ver. Listo. Y las organizaciones internacionales, por favor, vengan. Y gracias al BID, que donó $750.000, que está haciendo un trabajo maravilloso, que está en un fideicomiso del Banco Agrícola, obviamente, ¿no? Y gracias a CEL, que viene haciendo hace 3 años un trabajo magnífico, que apoya también para que hoy con haya esa 1.500 jóvenes. Entonces nos vamos a quedar, Alejandro. No me resta más que agradecerte que hayas estado esta noche aquí en 8 en Punto. Muchísimas gracias, Carlos, muy amable. Éxitos en tus proyectos. Ustedes, muchas amigos, gracias. Se quedan con la programación de Canal 33. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Regresamos este lunes con este compromiso. El compromiso de hablar de los temas de República. Buenas noches.